La siguiente pregunta versa acerca, nos introduce en la patología gástrica. En concreto vamos a comenzar con el Helicobacter pylori. En concreto nos preguntan la opción correcta en relación a la infección por Helicobacter pylori, siendo en este caso correcta la opción número 2. Del Helicobacter pylori hay tres aspectos importantes a recordar. Por un lado, que se asocia a determinadas patologías y su erradicación bien mejora su pronóstico o incluso el tratamiento. Por lo tanto, a recordar, de lo primero a recordar será a qué patología se asocia la infección por Helicobacter pylori. En primer lugar, debemos recordar que tanto la úlcera gástrica como el duodenal, que se asocian al Helicobacter pylori, la erradicación influye en la tasa de recidiva de ulcerosa, siendo esta la razón fundamental por la cual se dio el premio Nobel a los descubridores de tal bacteria, dado que ha cambiado la historia natural de una enfermedad. En concreto, entre el 50-60% de las úlceras gástricas se asocian a Helicobacter pylori y el 80-90% de las úlceras duodenales. Por lo tanto, si está presente en estas patologías, deberá erradicarse. 2. La gastritis crónica. En el Consenso Español del año 2005 se estableció que habría que erradicar en aquellas situaciones en donde existe una gastritis crónica con metaplasia intestinal. Dado que esta es la situación en la que estamos un poco más cerca de desarrollar un adenocarcinoma gástrico y donde está claramente demostrado que es útil y es coste efectivo erradicar el Helicobacter pylori. Razón por la cual el resto de gastritis no es una indicación absoluta de la erradicación, pues porque la gastritis es una patología multifactorial y el Helicobacter, aun estando presente, puede ser un mero espectador y en muchas ocasiones se erradicaba sin que el paciente realmente mejorara de forma significativa. Por tanto, de la gastritis, solo aquellas que tengan metaplasia intestinal estaría indicado erradicar. Tercero, linfoma mal de bajo grado. El linfoma mal de bajo grado tiene la peculiaridad de que para que el clon del linfocito sea inmortal debe de existir el estímulo antigénico continuo del Helicobacter. Por lo tanto, al quitar el Helicobacter, en el linfoma mal de bajo grado, que no en el de alto grado, ese estímulo desaparece. Por lo tanto, el clon de linfocitos deja de ser inmortal, que es lo que define un linfoma, y por lo tanto la masa tumoral disminuye o incluso desaparece. Y luego otra indicación son o pacientes operados de cáncer gástrico o familiares en primer grado. Existen unas indicaciones relativas, como son la exigencia por parte del paciente en pacientes con cancerofobia, la dispepsia refractaria, pacientes que los hemos tratado con IVPs, con procinéticos y no terminan de mejorar, porque hay un subgrupo de pacientes que por razones desconocidas la erradicación les mejora. Y recientemente, en el Consenso de Maastricht del año 2008, se ha apoyado la erradicación en casos de anemia ferropénica que ha sido estudiada de forma intensa y no se ha encontrado causa. En aquellos casos en los que tengan Helicobacter pylori, la erradicación en muchos casos consigue controlar la ferropenia del paciente. Lo que dicen tanto el Consenso Español de 2005 como el de Maastricht de 2008 en relación a la erradicación del Helicobacter pylori es que ante una patología que se asocie a esta infección, como las que hemos visto, deberemos diagnosticar, tratar y confirmar que se erradica. A la hora de diagnosticar disponemos de 3 métodos invasivos y 3 métodos no invasivos. Métodos invasivos son aquellos que precisan de la endoscopia para poderse realizar y entre ellos cabe destacar, en primer lugar, la biopsia antral. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra fundamentalmente en el antro gástrico y por lo tanto, tomando una muestra de esa zona y tiñendo con Giemsa, dado que es un bacilo gram negativo flagelado que se tiñe con Giemsa, lo podremos observar. Otro método diagnóstico es el cultivo, que habitualmente se suele utilizar en pacientes con fracaso de 2 terapias erradicadoras. En ese caso se suele hacer un cultivo del antro con el objeto de ver si crece o no el Helicobacter y a su vez realizar un antibiograma para hacer un tratamiento a la carta. Y en tercer lugar tenemos el test de la ureasa. El test de la ureasa es un test
en el que se toma una muestra de alto y se introduce en un kit comercial que lo que lleva es urea y un reactivo que cambia de color al variar el pH. El Helicobacter tiene actividad ureasa y lo que hace es degradar la urea del compuesto químico que viene en el kit comercial, y lo que hace es cambiar el pH al transformarse en iones amonio y CO2. Por lo tanto, el líquido de un color amarillento se transforma en un color rojo. Es un test, por tanto, cualitativo. De los métodos no invasivos tenemos otros tres. El test del aliento, en el cual el compuesto comercial lo introducimos por la boca, es una pastilla que al llegar al antro se traga, y al llegar al antro esa urea se degrada a iones amonio y CO2. La peculiaridad que tiene esa urea, la urea de esa pastilla, es que lleva un carbono marcado generalmente con carbono 13, y al transformarse en CO2 y difundir también, pasa a sangre, y esa sangre al llegar al pulmón se elimina en el aire expirado por difusión pasiva. Con lo cual, si en el aire expirado al cabo de un rato, de una media hora, observamos esa molécula, ese CO2 marcado, querrá decir que se ha roto esa urea, y por lo tanto querrá decir que tiene Helicobacter. Es un test cualitativo, cualitativo, y que además se caracteriza por ser el test más sensible de todos. Otro método no invasivo son los anticuerpos anti-Helicobacter pylori, de poca utilidad porque tienen muchos falsos negativos, y porque en caso de erradicación, dado que los anticuerpos no desaparecen de la noche a la mañana, tampoco nos valen para monitorizar si el paciente se ha erradicado o no en un corto plazo de tiempo. Por último, tenemos los antígenos fecales, es decir, determinar si existen antígenos en las heces en ese paciente, antígenos de Helicobacter pylori, que hoy por hoy es todavía un método alternativo no estandarizado y que está siendo analizado en más estudios. En definitiva, los métodos más utilizados para diagnóstico y confirmar son el test del aliento y el test de la ureasa, la biopsia en casos dudosos y el cultivo en caso de que fracasen dos terapias erradicadoras. En esta pregunta observamos o hace referencia al tratamiento de Helicobacter pylori. El tratamiento de elección es habitualmente la triple terapia, porque es la que ha demostrado la mejor relación coste-efectividad. En España se recomienda, dada la mayor sensibilidad del Helicobacter pylori en las muestras españolas a claritromicina, se recomienda la OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina durante 7 o 10 días. Se utiliza esta dado que las cepas españolas son generalmente más sensibles a claritromicina que a metronidazol, pero hasta ahora en el examen no han hecho dudar, y cualquier triple terapia podría ser eficaz. De segunda elección, en el Consejo Español del año 2005 se establece que lo más eficiente sería la cuádruple terapia. En concreto, la que se recomienda en el Consejo Español de 2005 es la cuádruple terapia con ranitidina, citrato de bismuto, tetraciclina y metronidazol durante 10 días. En ese caso, tradicionalmente, el consenso lo que dice es que si a pesar de la cuádruple terapia no responde, entonces ya se considera un fracaso de dos terapias erradicadoras y por lo tanto habría que hacer cultivo. Sin embargo, estudios recientes, y como se demuestran en esta pregunta, se ha evidenciado que las terapias con levofloxacino también tienen una enorme utilidad. De tal forma que, a raíz de estudios recientes, se considera que otra opción igualmente válida de segunda elección, en vez de la cuádruple terapia, sería la terapia con omeprazol, levofloxacino y amoxicilina durante 10 días. Estas han demostrado que tienen una tasa de erradicación también muy alta y que además son mejor toleradas que la cuádruple terapia. Hay digestivos a favor y en contra de utilizar cualquiera de estas dos técnicas, y por lo tanto no podemos
indicar que sea más de elección la cuádruple terapia o las terapias con levofloxacino. Las pondríamos, por tanto, al mismo nivel. Pero a partir de esta pregunta de examen, pues deberemos de considerar siempre esta como una opción igualmente válida.